Buenas tardes, muchas gracias por estar una semana más con nosotros en estos programas de salud de TVR. Hoy vamos a hablar de un tema que forma parte muchas veces de nuestras conversaciones habituales. Hoy les vamos a hablar del colesterol. Saben ustedes que el colesterol es una grasa que circula por la sangre. El colesterol es fundamental para la vida, sin colesterol no hay vida, pero también es cierto que un colesterol alto es un riesgo para nuestra salud. El colesterol va muy unido a nuestra alimentación. Si nosotros hacemos una alimentación rica en grasas, el colesterol va a subir y eso no es bueno, como decía, para nuestra salud. Si nosotros hacemos una alimentación rica en frutas, en verduras, en pescados, etcétera, nuestro colesterol se mantendrá en niveles normales, en niveles fisiológicos. Si además nosotros pues evitamos la vida sedentaria y hacemos un ejercicio físico de forma regular, por supuesto pues adecuado a nuestra edad, a nuestro estado de salud, a nuestros gustos, eso también lo agradecerá el colesterol para mantenerse en sus niveles fisiológicos, en sus niveles normales. El colesterol tiene varias fracciones que conocidas popularmente es el colesterol bueno, el colesterol malo. Todo esto nos lo ampliarán, nos lo explicarán muy bien nuestros invitados de hoy. Por supuesto, nuestro corazón, nuestras venas nos agradecerán, como digo, el que hagamos una alimentación sana y equilibrada, el que hagamos ejercicio físico, el que hagamos unos hábitos de vida saludables. Vamos a hablar del colesterol, vamos a ver si nos da tiempo para tocar todos los aspectos que deseamos tocar en este programa sobre el colesterol, que es un tema verdaderamente importante. Y yo quería finalizar esta breve introducción diciéndoles que, por supuesto, que tienen que cuidar sus cifras de colesterol, que tienen que hacer unos hábitos de vida saludables, pero que no se obsesionen con el colesterol, que se cuiden pero que disfruten de la vida. Y antes de pasar a presentarles a nuestros invitados de hoy, que son dos excelentes profesionales de la medicina, yo quería agradecer a la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria de La Rioja su colaboración con este programa de salud y con otros programas que ya venimos haciendo desde hace años, y también su colaboración con la página médica que se publica todos los martes en nuestro periódico La Rioja. Gracias por la colaboración que tienen con nosotros. Y ya paso a presentarles a los invitados de hoy, que como les he dicho son dos excelentes profesionales de la medicina. Son el doctor Francisco Adán, especialista en medicina de familia, es el presidente de la Sociedad Riojana de Hipertensión y Riesgo Vascular. Él ejerce en el Centro de Salud de Alfaro, y el doctor Jesús Ortega, que es también especialista en medicina de familia, es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Riojana de Hipertensión y Riesgo Vascular, y él ejerce en Rincón de Soto. Yo deseaba tocar este tema del colesterol en estos programas de salud y hacerlo con dos médicos de medicina de familia. Ojalá hubiéramos podido traer a más. Ellos son la primera línea de nuestro sistema sanitario y estáis todo el día en contacto con este tema, ¿no? Todo el día. Yo creo que, vamos, es uno de los temas que más os consultan. Pues si me permitís, gracias por estar aquí. Gracias. Y ya podremos empezar, Paco, si te parece, con la primera pregunta, que es obvio, ¿no? ¿Qué es el colesterol? Explícanos qué es el colesterol. Has avanzado algo, Miguel. En primer lugar, quería agradecerte que hayas contado con los médicos de familia para este programa, porque además el 80-90% de la población en unos 5 años pasa por el médico de familia, por algún motivo, por una receta, por una baja laboral, por una enfermedad intercurrente. Es por eso el profesional, yo entiendo que ideal para consultarle, para que haga una actitud activa sobre la prevención cardiovascular, y es a él el que debemos de dirigirnos en primera instancia, por supuesto, para conocer nuestras cifras de colesterol, que es algo que debemos de tener todos muy claro. A partir de los 35-40 años todos deberíamos de conocer cuál es nuestra cifra de colesterol y, por supuesto, para en caso necesario pues hacer el abordaje que sea preciso. Bueno, el colesterol es un tipo de grasa, fundamentalmente es un lípido, es una grasa que se encuentra en el organismo humano, está en la sangre circulando, unido a unas sustancias que son lipoproteínas que pueden ser de baja densidad
las que llevan el colesterol malo, por así decirlo, ese colesterol que se puede depositar en las arterias, las que llamamos LDL, del inglés Low Density Lipoprotein, y también otra parte que va unido a las lipoproteínas de alta densidad o HDL, que son protectoras, que lo que hacen es recoger ese colesterol de las arterias, llevarlo al hígado y destruirlo. Es una sustancia, el colesterol, que en pequeñas dosis interviene en el organismo en la síntesis de la vitamina D, de diferentes hormonas, de las hormonas suprarrenales, de las hormonas sexuales, etc. Es una sustancia necesaria para el organismo, pero también es una sustancia que cuando se acumula pues tiene consecuencias muy perjudiciales, como supongo que luego veremos. Jesús, entonces, ¿es peligroso el colesterol? Por supuesto que todo es peligroso o todo es beneficioso en su justa medida. Como habéis dicho antes, el colesterol es necesario para la vida. Es necesario, si no tuviéramos colesterol no viviríamos. Necesario para la síntesis sobre todo de hormonas, la síntesis de ácidos biliares. El problema que pasa en las sociedades avanzadas, en las sociedades desarrolladas, es que los excesos de grasas, los excesos de dietas hipercalóricas hacen que este colesterol ascienda. Este colesterol sube incluso en el torrente sanguíneo. El colesterol, como ha dicho mi compañero Adán, es una grasa que circula en el torrente sanguíneo y que puede llegar a producir lo que se llama en términos médicos la placa de ateroma, que no es más incipiente, es una placa de grasa que en las arterias de medianos y pequeño calibre produce una disminución del flujo sanguíneo. Si esa disminución del flujo sanguíneo llega a producir obstrucción, produce los dos grandes cataclismos que tenemos que atender urgentemente en nuestras consultas, tanto en primaria como en los hospitales, en urgencias, incluso en la calle, que son la obstrucción de las arterias coronarias, produce el infarto, y la obstrucción de las arterias cerebrales, el ictus, llamado aquí, o accidente cerebrovascular. Entonces, doctor Adán, ¿cuáles son las cifras deseables de colesterol? ¿Qué cifras tengo que estar yo para no correr ningún riesgo vascular? Hombre, podríamos resumirlo esto de una manera muy tajante diciendo que el colesterol cuanto más bajo mejor. Y de alguna manera esto es así porque ya tenemos mucha evidencia, tenemos muchos estudios que nos lo han enseñado, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la hipertensión arterial o con la diabetes, donde sabemos que también bajar en exceso esas cifras son perjudiciales. Pero en el tema del colesterol no. Los esquimales, por ejemplo, que se alimentan de pescado, de grasas monoinsaturadas, tienen un nivel de colesterol muy bajo. No tienen apenas eventos cardiovasculares, no tienen enfermedad cardiovascular. Entonces sí que es cierto que, partiendo de esa base de que cuanto más bajo mejor, no deberíamos nunca de superar la cifra de 200, esa cifra mágica. Acuérdense, 200 como colesterol total. Hablando de personas sanas, en lo que denominamos como prevención primaria. Y sí que es cierto que también es muy importante tener un colesterol protector, un colesterol HDL bueno, suficientemente alto. Más de 40 miligramos en varones, más de 50 en mujeres, sería lo deseable, de ahí para arriba. O sea que yo estaría muy bien con 200 de colesterol total y 40 o 50 de colesterol bueno. Sí. Y si tienes en vez de 40 o 50, 70, 80, mucho mejor, aunque el colesterol total sea de 210. Voy a cuidarme a ver si lo consigo. Doctor Ortega, ¿hay mucha gente con el colesterol alto? En porcentajes, sí. Por encima de 250, aproximadamente un cuarto de la población tiene esas cifras por encima de 250. Y teniendo en cuenta la cifra del doctor Adán, 200, casi la mitad de la población tiene esas cifras. Lo que pasa que no tenemos que obsesionarnos solamente con las cifras, porque desde hace aproximadamente 10 años, aparte de tener en cuenta los valores, hay que valorar el riesgo cardiovascular que llamamos los médicos. No hay que valorar solo la cifra, sino que hay que valorar el contexto del paciente. Todos
todos los factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad. No es lo mismo tener un colesterol, una mujer de 45 años que no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, que podía tener 230 y no es necesario hacer nada más con una pequeña dieta, estaría bien controlada, que un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio o es diabético, en los cuales ahí sí que está demostrado que bajar el colesterol cuanto más mejor es beneficioso para su salud. Si vemos nuestro entorno, nuestras cifras de colesterol es similar a los países de dieta mediterránea, Francia, Italia, e incluso es menor que los países anglosajones. En cambio, nuestras cifras son superiores a los países asiáticos. Lo que quiero decir con todo esto es que no hay que fijarse en las cifras cuando se hagan solo un análisis, hay que fijarse en la globalidad de los factores de riesgo cardiovascular que tiene el individuo para actuar en consecuencia. Pues yo creo que un mensaje muy claro también es que cuando ustedes tengan esa preocupación por el colesterol, por esas cifras de colesterol que les han salido en el análisis, confíen plenamente en su médico de familia. Él le va a aconsejar, le hagan caso y sigan sus consejos y les irá muy bien. Vamos a hacerles ahora un reportaje que han grabado el equipo de TVR, el que hace este programa conmigo, vamos, los que verdaderamente entienden de televisión. Empecé a tener problemas de colesterol justo cuando empecé con la menopausia. Entonces, bueno, pues yo no me notaba nada, claro. Me fui al médico a hacerme una analítica, pues de las que me hago normalmente una vez al año, y sí que me dio el colesterol bastante alto. Y me dijo que, bueno, que intentara bajármelo. Me dio un listado con todos los alimentos que yo no debía de comer y que hiciera más ejercicio. Pero yo soy una persona bastante activa y bueno, siempre me he movido bastante, empecé a andar más todavía. Así estuve más o menos un año controlándome con la comida y aquello no había forma de bajarlo. Así que al final, pues la pastillita. Sí que es cierto que en cuanto tomé la pastilla, empecé a tomarla, me bajó de una forma bastante sorprendente. Entonces me hizo otra vez el análisis, vio que me había bajado bastante y me dijo, bueno, pues si tomaba todos los días la pastilla, dice, tómala 2 veces a la semana y así sigo. Cuando me sube un poquito más, pues igual un día más me la tomo, pero si no, más o menos estoy mantenida, digamos, no suelo pasarme mucho. Yo en lo que está en mi mano lo hago. Lo demás ya, yo contra mi propia naturaleza tampoco puedo hacer nada. Entonces no es algo que me preocupe realmente. Pero yo, como ves, tengo igual, me sobran kilos. Pero tengo una hermana que está muy delgada y tiene el colesterol también alto. Yo creo que es un poco, puede ser o bien por genética o aquí en mi caso y en el de mi hermana mucho menos, por supuesto, porque es muy rigurosa en las comidas, se controla muchísimo. Entonces yo creo que es más genético, es más que nuestro cuerpo nos lo produce. Siempre me ha gustado lo que es la comida a la plancha o asada, cosas de esas, y no soy yo mucho de grasas. Me gusta igual el embutido, pero muy de cuando en cuando, porque aparte de eso es que tengo un poco el estómago también mal y me hace daño, con lo cual no lo puedo comer. Y luego el chocolate, eso sí que lo llevo yo muy mal, porque me gusta. Entonces ahí sí que es un poco sacrificado, pero bueno, alguna vez sí que me doy un caprichillo. Doctor Ortega, hemos comentado que tener un colesterol alto es un factor de riesgo vascular que va muy unido a favorecer enfermedades cardiovasculares. Explícanos, por favor, un poco esos factores de riesgo, esa predisposición con un colesterol alto al riesgo vascular, que yo creo que es verdaderamente importante.
Bueno, los factores de riesgo cardiovasculares hay unos mayores, entre los cuales se encuentra el colesterol, la hipertensión y el tabaquismo. Esos son factores de riesgo cardiovascular de primer orden. Estos factores cardiovasculares son la causa de la primera causa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular. En La Rioja cada año mueren aproximadamente 1000 personas por enfermedades cardiovasculares, infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales. Entonces, como hemos dicho que es un factor de riesgo de primer orden, deberemos de tenerlo bien controlado. Pero para controlar estos factores de riesgo cardiovascular tenemos dos opciones: hacer una prevención primaria, es decir, que estos factores no aparezcan, y como has dicho tú en la introducción, las medidas básicas están en la dieta y el ejercicio. Somos animales, los animales tenemos que hacer ejercicio a ser posible diariamente. En la medida en que las sociedades desarrolladas se ha instaurado por nuestras profesiones el sedentarismo, ha ido creciendo las enfermedades cardiovasculares. Y luego, otra medida que es imprescindible es el conservar nuestra famosa dieta mediterránea. La dieta mediterránea ha demostrado que es una gran protectora de estos factores de riesgo cardiovascular. Deberíamos de conservarla, deberíamos de potenciarla tanto a nivel institucional como a nivel de los colegios, como a nivel de los profesionales. La dieta mediterránea es la dieta más cardiosaludable que se conoce. Eso en prevención primaria. Y en prevención secundaria, es decir, una vez que ha surgido la enfermedad, lo que tendremos que seguir es insistiendo en las medidas de prevención, de dieta y ejercicio, y por desgracia estos pacientes ya necesitan una medicación. En este caso, en los cuales el colesterol, el paciente que tenga una enfermedad cardiovascular y el colesterol esté elevado, en este caso contamos desde hace aproximadamente 20 años con un arsenal terapéutico muy importante y que nos ayuda a conseguir los objetivos que nos marcamos. Yo creo que, doctor Adán, ahora viene la pregunta también verdaderamente importante. Yo creo que lo que acaba de decir Jesús, muy importante, lo vamos a completar con el tratamiento, es decir, unas cifras altas de colesterol, ¿qué tratamiento deben hacer esas personas? Aparte de la vida sana, de la alimentación, del ejercicio físico, del no al tabaco, etcétera. Tratamiento. Sí, pues, ciertamente hay situaciones en las que es necesario recurrir a los fármacos. Una vez que estas primeras medidas higiénico-dietéticas, que siempre tienen que estar ahí y hay que darles una importancia capital, como ha comentado el doctor Ortega, pues en ocasiones hay que recurrir a estos fármacos. Sobre todo en aquellos pacientes que, bien porque tengan un riesgo cardiovascular muy elevado, porque tengan una agregación de otros factores de riesgo, que sean hipertensos, que sean diabéticos, etcétera, o bien porque hayan tenido un evento previo, un infarto previo, un ictus, una enfermedad anteriormente cardiovascular. En esos casos, y también a veces en prevención primaria, cuando el riesgo cardiovascular es alto, y son cifras muy elevadas, hay que recurrir al tratamiento farmacológico. Disponemos de unos fármacos que yo creo que es hasta bueno nombrarlos aquí, que son las estatinas, porque son conocidas por el público general. Son unos fármacos ya muy consagrados que aparecieron en la década de los 70 aproximadamente, y de hecho son los fármacos mundialmente más prescritos en el mundo. Fármacos muy seguros que han demostrado que son capaces de disminuir la mortalidad cardiovascular una vez que de ellos disminuyen las cifras de colesterol. Por ejemplo, por cada 1% de disminución en la cifra de colesterol se puede conseguir un 2% más o menos adicional en la disminución cardiovascular. No son los únicos fármacos, también hay otros mecanismos de absorción intestinal del colesterol, y ahí habría fármacos como la ezetimiba, que también han demostrado últimamente ser capaces de disminuir esta mortalidad cardiovascular. Recientemente se han comercializado los anticuerpos monoclonales, que son
administrados pues, de una manera mensual e intramuscular por el propio paciente o sus familiares, y son capaces de disminuir mucho las cifras de colesterol. En definitiva, fármacos seguros, muy eficaces y que conducen a la disminución cardiovascular. Bueno, hemos hablado de la dieta, hemos hablado del ejercicio. Jesús, has hablado del tabaco, has hablado, Paco, del tratamiento. ¿Quieres añadir alguna medida más para esto, Jesús? La medida, el sentido común, pero siempre remarcando y siendo machacones en que tenemos la dieta mediterránea, la dieta que nos ayuda a bajar el colesterol, a comer verdura, que estamos en una zona de grandes verduras, de grandes frutos, de grandes legumbres. Tenemos que evitar los alimentos precocinados. Tenemos que fomentar el consumo de carne y pescado fresco, ¿eh? Eso es importantísimo. Si hacemos eso, conseguiremos parte de nuestro objetivo. Debemos de implementarlo con ejercicio, adaptado a las posibilidades y a la edad de cada paciente, por supuesto, pero como mínimo 2 o 3 días a la semana deberíamos hacer ejercicio. Si, dependiendo una persona mayor, iría a hacer un paseo cardiosaludable, un paciente joven que no tenga factores de riesgo cardiovascular, ahora que está tan de moda, iría a hacer footing, adaptándonos. Con estas medidas somos capaces de bajar el colesterol. Paco, ya no nos queda mucho tiempo, estamos en La Rioja, en esa dieta mediterránea, en ese cuidarnos el colesterol. Bueno, podemos tomar un vasito, 2 vasitos al día de buen vino de La Rioja, ¿lo incluimos? Sí, hay que incluirlo en la dieta mediterránea porque el concepto que comentaba el doctor Ortega es un concepto amplio. Es un estilo de vida, en definitiva. No solamente es importante lo que comemos, sino cómo lo comemos. Y el disfrutar de una buena comida cardiosaludable, pero en compañía, con una buena conversación, acompañado con una copa de vino al día, en el caso de las mujeres hasta 2, en el caso de los varones que no tengan triglicéridos altos u otra contraindicación médica. Eso ha demostrado que es también cardiosaludable, que es antioxidante, que es protector. No en vano, el vino tinto tiene resveratrol, que es uno de los más potentes antioxidantes que conocemos, y forma parte, junto al aceite de oliva, de la esencia de la dieta mediterránea. Entonces, en principio, sí al vino de Rioja y sí, por supuesto, en nuestra comunidad. Yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, que estamos lanzando el mensaje de que se deben de cuidar, por supuesto, que deben de cuidar la alimentación, que deben de hacer ejercicio físico, que deben de cuidar esa cifra de colesterol, que el colesterol si sube va a ser un riesgo, pero como decía yo al principio, ¿no creéis que también mucha gente se está obsesionando con el colesterol? Sí, hay yo creo que muchos esfuerzos vanos. Hay un grupo de pacientes, el que más o menos se ha definido aquí en prevención secundaria, aquel paciente que tiene factores de riesgo o ha tenido eventos en el que sí que hay que ser muy incisivos en el tratamiento, pero luego en lo que llamamos la prevención primaria, el varón o la mujer sana que no tiene otros factores de riesgo, se puede permitir cierta cifra elevada de colesterol. Al final es bastante sencillo, es simplemente llevar una vida activa y una vida agradable. Bien, yo creo que ha sido un programa verdaderamente interesante. Yo creo que el mensaje que han dado estos 2 excelentes profesionales de la medicina, tanto el doctor Ortega como el doctor Adán, ha sido que ustedes se deben de cuidar, que nos tenemos que cuidar, que podemos hacer mucho por nuestra salud, que podemos hacer mucho para tener un colesterol en cifras normales, pero que tampoco nos obsesionemos, que disfrutemos de la vida. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Jesús, ha sido un placer y habíamos colaborado en otros programas de salud. Gracias por estar aquí.